Actualmente trabajo con la corporación Ventures, pues apoyando el emprendimiento, y pues el día de hoy quería contarles un poco, pues bueno, es una charla un poco más como prospectiva, de alguna manera la invitación o el objetivo de la charla del día de hoy es como presentar una forma de entender pues, el ecosistema de emprendimiento colombiano, para que veamos, uno, pues que hay una serie de herramientas que se han venido creando y lanzando para fortalecer ese ecosistema, y adicionalmente pues que realmente pues, existen muchas oportunidades de participar cada día más pues activamente de este ecosistema, que está como en una etapa todavía de ebullición, y todavía hay mucho por hacer, y cuando están pues como como en esa etapa de ebullición las cosas, pues hay muchas oportunidades pues hasta de hacer dinero dentro del ecosistema. Entonces pues simplemente de nuevo el objetivo es como presentarles una forma de ver este ecosistema, ¿sí? Y de esa manera, independientemente del perfil que tengamos, que puede ser emprendedor, puede ser consultor, puede ser inversionista, puede ser también uno como miembro de alguna institución relacionada que busca promover el emprendimiento de una u otra forma, pues ver que independientemente de ese sombrero que podamos tener o de ese perfil que podemos tener dentro de ese ecosistema, pues hay muchas oportunidades por capturar y desarrollar. Entonces, de nuevo, ese es un poco como el enfoque de la charla de hoy. Y no se trata aquí ni de decir una fórmula de cómo funciona, ni tampoco se trata de contar los números del número de empresas que se crean al año, ese tipo de cosas, no, sino es más presentar una forma de ver el ecosistema del emprendimiento, para que acorde con esto pues, podamos tomar como una estrategia y aprovechar pues, el momento en el cual se encuentra Colombia en este tema. Bueno, pues, para poder abordar este tema, comenzamos, pues no se trata aquí de dar una clase de historia relacionada con el emprendimiento, pero vale la pena recorrer rápidamente algunos hitos importantes. Entonces, bueno, como les estaba contando un poco, pues la razón de este slide pues, no es contar la historia del emprendimiento en Colombia, pues claramente no es exhaustivo, pero lo que permite ver un poco son algunos hitos importantes que han habido. Entonces, pues sí, han habido una serie de iniciativas, inclusive desde los años 90, tratando de promover pues, el emprendimiento en Colombia. Más o menos en el 2000 pues, aparece Ventures, ¿sí? Pues, que realmente es una iniciativa pues, que nace de publicaciones de la revista Dinero, unido con McKinsey, en donde dice, bueno, ¿cómo hacemos para promover el emprendimiento? Si promover el emprendimiento, entonces, ¿qué significa en ese momento? Pues tratar de que la gente deje de buscar como única opción el ingresar al mercado laboral, y al contrario, pues empiecen a crear empresas, o sea, el enfoque era cómo hacemos para que la gente utilice su cerebro para crear empresas y no para pertenecer a las ya existentes. Entonces, pues llegan a la idea de hacer un concurso. Entonces nace en el 2000 Ventures como pues, un programa realmente con el Concurso Nacional de Emprendedores, en donde pues, dan un premio al que haga el mejor plan de negocios, y de esa manera pues inicia, cambia un poco como el ecosistema, por decirlo así, en ese momento, con los concursos. Y nace, pues la gente empieza a decir, oiga, sí, hagamos una idea, escribámosla en un formato que es como el que se difundía de Ventures, y empieza pues los concursos de planes de negocio. Más adelante pues hay otro actor importante que es el Fondo Emprender, más o menos en el 2004. Entonces pues hay una gran iniciativa del gobierno que nace de una ley pues, en el 2002, donde el SENA, que es como el encargado de desarrollar ese programa, dice, bueno, pues vamos a empezar dando 9.000 millones de pesos, que en su momento era un número astronómico y ridículo de lo grande, para apoyar el emprendimiento, porque nos hemos dado cuenta que pues, los concursos han ayudado de alguna manera a promover el emprendimiento, y que la gente empiece a ver el montar empresa como una alternativa, pero pues empieza la gente a decir, pero es que no hay plata. Entonces, el gobierno, en respuesta a esto, pues crea este programa,
en donde además de pues también ser de alguna manera un concurso, pone capital semilla y es un capital público. Entonces pues este número que empieza con 9.000 millones pues empieza a crecer rápidamente. De hecho actualmente ya estamos hablando como de, creo que la cartera son como 300.000 millones, un número inmenso para apoyar pues el emprendimiento en Colombia. Entonces pues claramente revolucionó también el ecosistema, porque no solamente habían pues convocatorias y concursos, sino que había muchísimo dinero para poder pues montar la empresa. Personalmente pues yo hice parte de este programa, entonces pues ahí me empecé a dar cuenta que el problema no era solo plata, ¿sí? pero bueno, digamos, claramente uno con dinero por lo menos se da la oportunidad de montar una empresa en vez de ingresar directamente al mercado laboral. Entonces pues claramente sigue, nace o se desarrolla pues a través de un concurso, pero ahora pues al final hay mucha más plata para también desarrollar el emprendimiento correspondiente. Y pues más adelante en el 2006 también ya aparecen pues otros programas como el de Destapa Futuro de Bavaria, en donde pues la diferencia es que no solamente pues también pone capital semilla, pero ahora su origen es privado. Entonces eso que permite pues tener un poquito más de tranquilidad en el momento del uso de los recursos. Pues en el Fondo Emprender, del cual yo fui pues, beneficiario, realmente uno tiene que demostrar absolutamente cada centavo que se gasta, cómo se gasta. Hay una serie de interventoría, de auditoría pues muy fuerte detrás, porque claramente son recursos públicos. Entonces pues fue muy importante, o ha sido muy importante para mover el ecosistema del emprendimiento. Pero bueno, pero en respuesta a que el tema de que el capital era solamente público, pues nace un programa con capital privado, pues que también permite desarrollar una cantidad de emprendimientos adicionales. Finalmente, pues después de eso, no solamente se mantiene el programa Destapa Futuro, sino nace también la red de aquellos inversionistas, de nuevo siempre respondiendo un poco como a las necesidades que empiezan a presentar los emprendimientos. Los emprendedores dicen, no, pero es que esa plata que nos dan no es suficiente, es que para desarrollar un emprendimiento grande se necesita gran inversión. Entonces por eso nace la red de ángeles inversionistas, y pues esa no es la única, ¿sí? O sea, empiezan a surgir varias, pues, por lo menos la creación o promoción de varias de estas redes en Colombia, pues en los últimos años de la primera década del 2000. Y pues de nuevo, como estaba mostrando un poco ahí, pues no son las únicas iniciativas, ¿no? También hay otras iniciativas ya con un impacto un poco más regional, y otras inclusive que llegan de afuera, o sea, concursos internacionales. Entonces uno escucha hablar de CREA en Antioquia, uno empieza a escuchar también de Big Network, de Open Talent del BBVA, y pues actualmente inclusive nace la última iniciativa del gobierno de Impulsa. Entonces pues como ven, cada vez como que ha venido aumentándose la oferta de programas que buscan promover el emprendimiento, ¿sí? Pero la gran ebullición de esto ha ocurrido en los últimos 10 años, es uno como de los mensajes principales acá. Y el segundo es que todos comparten algo común, y es que de alguna manera manejan el concurso, ¿sí? O sea, para uno poderse meter al ecosistema, pues tiene que concursar con un plan de negocios, o hoy en día pues ya empieza inclusive a modificarse, pero la gran herramienta, digamos, o la herramienta pues por excelencia que se ha utilizado para promover el emprendimiento han sido los concursos. Claro, o sea, un concurso permite hacer una gran convocatoria y digamos, utilizar los medios e invitar a las personas a que se metan, ¿sí? Al final del día es una forma de convocar o identificar personas que puedan tener como algún espíritu emprendedor. Y después pues el concurso en sí mismo tiene detrás como un tema de filtro, ¿no? Y entonces dice, no, pues no todo el mundo está listo para ser sujeto a entregarle un capital. Entonces, pues claro, la palabra concurso se difunde de manera importante pues en el ecosistema, pero esto es más o menos reciente, que es parte como del mensaje de esta primera diapositiva. Como ven, pues igual los diferentes programas han venido evolucionando en el tiempo, ¿sí? O sea, los conceptos inclusive de concurso con los que se empiezan no son iguales
a los que actualmente existen, de nuevo en respuesta pues a lo que los mismos emprendedores pues empiezan a mostrar, ¿sí? O sea, no solamente entregarle capital al emprendedor es suficiente para que el emprendimiento salga adelante, ¿sí? Entonces pues logramos que la gente empezara con el concurso, empezara por lo menos a ver la alternativa de crear empresa versus meterse, pues ingresar al mercado laboral, pero en el proceso se van dando cuenta que para que realmente despegue el emprendimiento en Colombia, pues el concepto original toca irlo cambiando. Entonces sí, vemos que pues en el caso particular del concurso, pues al principio empieza con un elemento de convocatoria, un elemento de filtro, como estábamos diciendo ahorita. Después entonces dicen, no, pero es que eso no es suficiente. O sea, al final cuando filtramos los proyectos eso no queda nada. Entonces toca entregar capacitación, toca capacitar al emprendedor para que realmente se produzca un proyecto en el que vale la pena realmente pues poner inclusive capital semilla. Entonces se le agregan elementos de capacitación presencial. Después se dice, no, pero la capacitación no es suficiente, hay que realmente entregar capital semilla, porque si no se entrega, pues puedo tener un plan de negocios muy bonito, pero no lo puedo desarrollar. Entonces se le va incorporando posteriormente, pues aquí esto lo estamos haciendo coincidir un poco como con el Fondo Emprender. Después se dice, no, pero eso no es suficiente, entonces falta agregarle mentoría, falta agregarle asesoría, consultoría, entonces pues empiezan pues programas de voluntariado por un lado, en donde cuando el proyecto va a un punto se le asigna un mentor y de esa manera pues, se busca que el resultado de ese concurso, pues de ese proyecto sea mucho mejor que la idea original con la que comienza el emprendedor. Y pues finalmente entonces se llega a que no, falta también capital semilla no suficiente, tiene que haber en algún momento una inyección de capital adicional. Entonces se empieza a pensar en el tema de inversión ángel, un poco heredado de lo que pues, se ve en Estados Unidos. Y después se dice, claro, la capacitación presencial tenemos que llevarla a otro nivel, tenemos que agregarle capacitación virtual para poderlo difundir a un mayor número de personas en menos tiempo, y pues tenemos que modificar nuestros filtros, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que el simplemente evaluar si el proyecto es bueno o malo, entendiendo que en el proceso pues le vamos a agregar valor a través de capacitación, pues implica que los filtros tienen que ser distintos, porque al principio si yo me pongo a filtrar, pues elimino a todos y después a quién capacito, ¿sí? O sea, uno debería filtrar mirando el potencial de que con capacitación realmente los emprendedores pues saquen proyectos que les vale la pena invertir. Entonces, como ven, pues simplemente el mensaje aquí un poco es en busca de la mayor efectividad de la creación de emprendimientos, pues se van sofisticando los concursos y se van complejizando un poco, pero pues tratando de asegurar pues, la creación de emprendimientos de manera efectiva. ¿Qué viene después? Pues vienen diferentes cosas, o sea, ahí uno puede ser un poquito imaginativo y decir, bueno, ¿hacia dónde irán los filtros? Pues ahorita les voy a contar un poco hacia dónde podrían ir de pronto ese tipo de filtros. ¿Hacia dónde va la capacitación? ¿Hacia dónde va la mentoría? ¿Hacia dónde va el tema de colocación de capital, semilla y redes de ángeles inversionistas? Esto pues sin duda todavía está en ebullición, precisamente está como en desarrollo y pues tenemos oportunidades de proponer mejores formas de hacerlo. Entonces, ¿qué se empieza a ver? Pues ahorita vamos a mirar un poquito más en detalle, pero nos damos cuenta que en el tema, por ejemplo, de filtro, ya no queremos filtrar, no queremos decirle a la gente, oiga, es que usted no sirve, ¿sí? Queremos decirles, no, su camino debe ser por otro lado, ¿sí? El camino que más le sirve a usted, dado su tipo de emprendimiento y sus características como emprendedor, debe ser este camino. En cambio, si su emprendimiento y sus características como emprendedor son otras, entonces siga este otro camino que es el que realmente le sirve. Entonces, más que un filtro, lo que va a empezar a ocurrir es que va a aparecer es como más un segmentador, ¿sí? Que le dice a uno, usted le sirve esto o usted le sirve esto, pero no desecha a nadie, ¿sí?
En segundo lugar, entonces, pues la capacitación también va evolucionando, ¿sí? Inclusive pues Ventures tiene, estamos desarrollando también un programa de capacitación y pues información bien interesante, mucho más robusto que lo que actualmente se ha venido entregando pues al emprendedor. O sea, seamos realistas, la capacitación actual que se entrega es muy interesante, ¿sí? Pero pues todavía es limitada, son un número de días que se le da al emprendedor y uno puede realmente ser tan pretencioso de creer que con, no sé, máximo 4 o 5 días de capacitación marcamos la diferencia y el emprendedor ahora sí va a ser exitoso. No, se requieren herramientas de formación mucho más robustas pues, que acompañen al emprendedor en sus diferentes momentos para que pues, realmente se le facilite avanzar en el camino del emprendimiento. Y aparecen pues otras herramientas, por ejemplo esta que está mencionada acá, que se llama Triciclus, pues es también fomentada por Ventures, en donde pues, realmente propone formas diferentes de robustecer el equipo emprendedor, ¿sí? Para que realmente tenga una opción real de meterse al mercado. O sea, sabemos que meterse al mercado no es tan sencillo como tener un buen plan de negocios. ¿Sí? Uno puede tener algo académicamente muy bien pensado, pero si finalmente no tiene contacto con la persona que tiene acceso al mercado, ¿sí? Pues realmente no lo va a lograr. Por ejemplo, tenemos un proyecto que tiene un servicio petrolero interesantísimo, ¿sí? Le permite poner como curas a los oleoductos, por decirlo así, sin cambiar, sin detener la tubería, la producción petrolera. Es un producto, es un servicio muy interesante, pero para poder ingresar al mercado, pues a este sector del petróleo, donde pues, los tomadores de decisión realmente son pocos y pues manejan números bastante grandes, pues no es tan fácil para estos personajes nuevos en el sector. Entonces, ¿cómo logran ellos, teniendo un buen producto, ¿sí? meterse al mercado? Pues uniéndose con una persona que lleva 20 años metida en el sector, ¿sí? Y que ha estado muy cerca pues, a los tomadores de decisión correspondientes. Eso hemos visto que cambia completamente la película, ¿sí? Entonces, un poco de ahí es de donde nace pues, esta iniciativa. Pues que de nuevo es promovida y pues nace de la experiencia que tiene Ventures pues, en estos años acompañando emprendedores. Entonces, como ven, un poco el mensaje aquí es: esto todavía está en evolución, ¿sí? Entonces, hasta el momento ha sido un poco como se presenta acá, pero hay muchas oportunidades de seguirlo mejorando y pues los emprendedores lo necesitan. O sea, si la cosa ya estuviera, si la fórmula ya estuviera inventada, pues todos ya seríamos ricos, ¿sí? O sea, ya habría muchos emprendedores que tendrían funcionando su empresa. Para mirar un poco números, digamos, al día de hoy, uno puede decir que este tipo de cosas pues, han funcionado en el sentido de, por ejemplo, se inscriben en un concurso como Destapa Futuro. Al día de hoy se inscriben en un concurso como Destapa Futuro más de 5.000 emprendedores en la etapa inicial. ¿Sí? Esos son inscritos, no son inclusive los que se meten y juegan con la plataforma, pueden llegar a ser unos 8.000 o 9.000 por año. ¿Sí? De estos 8.000 o 9.000 al final quedan unos 60. ¿Sí? Esos números, pues, ¿qué nos indica? Uno, pues que realmente los concursos sí han hecho pensar a la gente en la alternativa de meterse a emprender. ¿Sí? En segundo lugar, que tras un proceso actualmente de filtro bastante fuerte, igual se llegan a unos números importantes. O sea, si uno suma varios de los concursos en Colombia, estamos hablando de entre 60 y 100 proyectos al año, que eso es una cantidad, pero no vemos, ¿sí? Ya después, no vemos 100 proyectos grandes instalados y funcionando en Colombia al año. Entonces, claro, eso ¿qué nos dice adicionalmente? Pues que sí hay oportunidades de seguir mejorando el proceso, porque lo que quisiéramos ver es que estos 100 que ya los logramos identificar, que son muy buenos, pues lleguen hasta el final, ¿sí? O sea, realmente no están muriendo estos 100 proyectos después de ser identificados y no logran, por ejemplo, capturar, pues llegar ni siquiera a
sacar provecho de manera efectiva de las redes de ángeles inversionistas. Entonces, hay oportunidades de seguir mejorando la manera de acompañar al emprendimiento, pues, al emprendedor en Colombia. También pues, no se ha hecho mal, ¿sí? O sea, ha sido un proceso evolutivo en donde hemos venido aprendiendo, en donde se ha generado un know-how negativo, positivo y negativo, o sea, cómo sí hacer y cómo no hacer las cosas en estos años, pero de nuevo hay oportunidades de proponer cosas nuevas como las que están mencionadas en este momento. Entonces, bueno, en estos años, ¿qué know-how positivo y negativo hemos encontrado? Pues así como importante. Uno, pues que emprender realmente es avanzar por un camino. Esto suena muy simple, pero realmente ponerlo en práctica ha sido bastante complejo. Y es, claro, un emprendedor pues, requiere pasar por diferentes etapas para lograr construir una empresa realmente interesante. Entonces, pues la primera etapa es donde muchas veces pensábamos que estaba el problema, y es en la etapa como de conceptualización. Esa es como la parte académica del ejercicio, ¿sí? Donde nace, pues lo primero que uno tiene que hacer es encontrar la famosa idea, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es su idea de negocio? Entonces, que empiece, por lo menos, hay diferentes técnicas actualmente para que la gente piense en ideas, y cuál es una idea que realmente a usted le sirve, en la que usted se puede meter, con la que puede ser exitoso. Entonces, pero eso no es lo único. Después entonces tiene que lograr armar un modelo de negocio y un modelo financiero que sea realmente atractivo, atractivos, y que le digan a usted, oiga, vale la pena gastarle más calorías al ejercicio, porque si esto no da bien, pues entonces de aquí para adelante, pues, ¿para qué sigue metiéndose en ese tema? ¿Sí? Ahí se ven muchas dificultades. Mucha gente dice, no, es que los emprendedores no logran crear un modelo financiero interesante, siempre tienen problemas en finanzas, o su modelo de negocio no es robusto, no es escalable, no es... Bueno, hay mil cosas. O sea, aquí podríamos quedarnos mucho tiempo, y pues mucha gente dice que ahí es donde mueren los emprendimientos. De nuevo, los números que les decía un poco de los 5.000 y que pasan después a los 60 a 100 anuales hacen esto bien. O sea, ¿qué quiere decir? No es cero. O sea, realmente ahí no es donde se están muriendo en este momento los emprendedores. Claro, se pueden fortalecer, pero no es ahí donde están muriendo los emprendimientos que están haciendo anualmente. Entonces, después de esta etapa de conceptualización, uno ya pasa a una etapa, digamos, en donde lo que debe es crear un caso de inversión temprana. ¿Qué quiere decir esto? Es una etapa en la que el gran objetivo realmente es lograr inversión. O sea, sabemos que una empresa grande normalmente tiene que pasar por una etapa de inversión para volverse muy grande, ¿sí? Pero lograr capturar al inversionista no es tan sencillo, ¿sí? O sea, no depende de simplemente contar muy bien su idea en 10 segundos, o sea, depende de muchas más cosas. Entonces, normalmente depende de haber hecho un ejercicio en el mercado en donde uno demuestra un poco que su teoría, su conceptualización anterior, realmente el mercado sí la reconoce y le interesa. Entonces, esa es como la etapa en la que se crea el caso de inversión temprana, en donde se hace realmente o se desarrolla un piloto, ¿sí? Desarrollar un piloto cuesta dinero. Sí, cuesta dinero, y pues no debe ser tanto como el de lo que va a poner el inversionista, pero pues sí cuesta, aunque sea un poquito, ¿sí? Normalmente esos programas que ponen capital semilla, tradicionalmente no lo ponían para eso, pero se ha venido entendiendo recientemente que la función de estos programas que ponen capital semilla al final del día es promover la realización de estos pilotos, para ahí sí lograr la inversión que va a permitir a la empresa pues despegar y crecer pues rápidamente. Después viene pues esta etapa, digamos, el emprendimiento temprano. Pues en Estados Unidos lo llaman más como la etapa del startup. Casi en Estados Unidos no se habla tanto de estas etapas. Sí, normalmente la gente dice, no, es que la empresa inicia en un startup, y la startup, ¿cómo lo inicio? Con inversión, y nunca se preocupa mucho de la parte anterior, ¿sí? Aquí en Colombia esto sí es muy importante, porque inclusive el dinero para hacer el piloto, pues no debe ser mucho, deben ser, digamos, $20.000, ¿sí? $15.000, $20.000, $30.000 máximo,
y eso en Colombia sí es dinero, ¿sí? Entonces normalmente el emprendedor no tiene acceso a ese dinero y por esa razón requiere de, digamos, de apoyo de diferentes herramientas del ecosistema en las etapas anteriores para que pueda desarrollar esas etapas antes. Aquí realmente coincide esto con la etapa de startup, en donde empieza con la inversión, ¿sí? Y lo que se busca es pues alcanzar ahí sí un punto de equilibrio, pasar en la etapa del punto de equilibrio y pues empezar a generar por primera vez pues valor. Esa es un poco la etapa de emprendimiento. Después ya pues viene una etapa de crecimiento y una etapa de fortalecimiento, donde ya habla de internacionalización, liderazgo, bueno, unas cosas que casi que no todo, ese es el sueño de todos, ¿no? Todos quisiéramos estar en esas etapas, pero suelen estar un poco más avanzadas en donde pues realmente se queda trancado el emprendimiento en Colombia. Pero entonces el mensaje un poco aquí es, pues hay diferentes etapas y en cada etapa, poniéndonos en los zapatos del emprendedor, pues se necesitan cosas distintas. O sea, no es lo mismo que necesita un emprendedor para poder internacionalizarse que lo que necesita el emprendedor para hacer un buen modelo financiero y un buen modelo de negocios. O sea, son cosas muy distintas. Con lo que se necesita, ¿sí? Digamos, en esta etapa, para iniciar esta etapa necesito acceso a redes de ángeles inversionistas. En cambio aquí necesito es acceso a capital semilla, ¿sí? Son cosas un poquito distintas y lo que nos transmite esto es, pues el ecosistema debería al emprendedor en cada etapa, pues proveerle diferentes herramientas que sean relevantes y oportunas, ¿sí? De nuevo entonces, pues para qué no es relevante decirle a una persona que está empezando, oiga, es que existen mecanismos de internacionalización, ¿sí? O sea, y eso pasa mucho. Uno le llega información de, no, es que existe el programa de ProExport, donde usted se mete, estudia el mercado, no sé qué, y pues interesante, pero de pronto no es relevante si todavía estamos tratando de mirar cómo debería ser mi modelo de negocios, ¿sí? Y viceversa. Entonces, digamos, ya cuando la persona está en una etapa por acá avanzada, pues ¿para qué me pongo yo a decirle, no, pues existe una nueva herramientica que le calcula su PIB, ingresando los datos, pues ya deja de ser relevante. Entonces, el tema de ofrecer, de que el ecosistema le ofrezca al emprendedor herramientas relevantes y oportunas en cada momento es importante, ¿sí? Es importante para el emprendedor. ¿Y qué define la relevancia y la oportunidad, digamos, el ser oportuno de la herramienta en cada momento? Pues la etapa, ¿sí? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre las etapas que tiene, pues que vive el emprendedor, ¿sí? Y en qué etapa nos encontramos. En este digamos, pues el camino del que estamos hablando aquí atrás, de emprendimiento, realmente es el camino de un tipo de emprendimiento, ¿sí? Ese es el camino del emprendimiento que actualmente se llama emprendimiento de alto potencial. Entonces, pues actualmente en el ecosistema se habla mucho de eso. Entonces dicen, es que hay un tipo de emprendimiento que es el emprendimiento grande, ¿sí? Lo que se llama el emprendimiento de alto potencial, que agrupa pues dos tipos de emprendimiento, que llaman emprendimiento de alto impacto y emprendimiento dinámico. Uno escucha mucho esta iniciativa de Impulsa, del Ministerio de Comercio. Ellos dicen es que nosotros solamente queremos promover, o principalmente queremos promover el emprendimiento de alto potencial. ¿Qué es el emprendimiento de alto potencial? Bueno, hay 1000 definiciones, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, es que si logra 3.000 millones de pesos en ventas en tantos años, ¿no? Otros dicen, no, 5.000, otros no, 4.000, bueno, no importa cuántos miles son, pero son bastantes, y lo que uno está diciendo es, estos emprendimientos de alto potencial son emprendimientos que buscan ser grandes. De aquí al 2020, crear 1000 emprendimientos de alto impacto y 3000 dinámicos, que son pues bastantes emprendimientos. Pasamos al siguiente nivel de desarrollo. Y no sé qué significa desarrollo, no sé qué significa, muchas, pues no vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? Pero el mensaje detrás de este estudio es apostarle a este tipo de emprendimiento es importante, ¿sí? Y no es cualquier tipo de emprendimiento, ¿sí? O sea, tenemos que entender que sí, que uno puede ser emprendedor, pero la siguiente pregunta que deberían hacer es, ¿y qué tipo de emprendedor es? O sea, ¿usted tiene un emprendimiento que busca ser de alto potencial o no? ¿Sí? Y porque cada tipo de emprendimiento se atiende de una manera distinta y tiene pues un camino diferente,
¿sí? Entonces, esto sí es posible. O sea, uno dice que estos números son inmensos, pero como decíamos en un momento, solamente pues sumando, por ejemplo, los proyectos que logra convocar Ventures y Destapa Futuro, pues tenemos 100 anuales, ¿sí? 100 por 10 años, pues podríamos estar cerca de lograrlo. O sea, realmente es posible generar ese nivel de emprendimientos en Colombia. Entonces, estamos a esto de no lograrlo, pero tenemos con qué para así alcanzarlo. Entonces, pues hace parte pues del contexto y uno de los mensajes es tenemos que volcarnos a tratar de impulsar y crear este tipo de emprendimientos. Pero entonces, como decíamos, pues no es el único tipo de emprendimiento, ¿sí? Uno que se encuentra en estos concursos, pues normalmente hay una etapa de convocatoria y aparecen, como decíamos, por ejemplo, en esta facultad, 5.000, ¿sí? 5.000 emprendimientos de estos. En esos, pues 5.000 emprendedores con espíritu emprendedor. Aquí, normalmente el emprendedor, pues no sabe qué tipo de emprendedor es, ¿sí? No tiene por qué saberlo. No nos enseñaron desde chiquitos a tratar de definir en qué tipo de emprendimiento queremos estar. Y pues podemos dividir de alguna manera en dos grandes tipos de emprendimiento de lo que encontramos. Los emprendimientos, digamos, de alto potencial, que son emprendimientos de alto impacto más dinámicos, ¿sí? Que tienen un camino, pues como decíamos, empiezan por una etapa de conceptualización, pasan a esa etapa como muy temprana, en donde lo que se busca es preparar un caso de inversión, la etapa pues de startup, que se inicia con inversión, ya después pues la consolidación y el crecimiento. Y hay otros tipos de emprendimiento, otro que se llama el emprendimiento de estilo de vida, y hay otro que se llama el emprendimiento por necesidad o subsistencia. Estos son los emprendimientos chiquitos, ¿sí? Que realmente componen el 99% de los emprendimientos en Colombia, ¿sí? Entonces, pues en estos también hay un camino. Uno lo que busca es desarrollarlo desde lo que se llama pues, el emprendimiento de subsistencia como tal. Si un emprendimiento de subsistencia, ahorita miramos unas fotos, pues es el emprendimiento de la persona que piensa en el día a día. O sea, él no sabe ni le importa qué va a pasar mañana porque está preocupado por el día de hoy. O sea, el problema es de hambre, ¿sí? De atender sus necesidades básicas del día de hoy, ¿sí? Tienen como elemento complejo que el día que se enferman no pueden salir a vender y entonces ese día, además de estar enfermos, pasan hambre, ¿sí? Pero ese emprendimiento es el que le permite sobrevivir pues, a un porcentaje importante de la población y ese es el emprendimiento de subsistencia. Después hablamos del emprendimiento de acumulación simple. Aquí ya normalmente ya todos los días no tienen problemas de hambre, ¿sí? Si se enferman pueden resolverlo, si puede que haya un par de días que no puedan ir a vender, pero logran sobrevivir. Suelen tener algunos pequeños primeros activos ya, para poder vender en su empresa, así sea una olla, así sea un pequeño stand, ¿sí? Después vienen de acumulación compleja, en donde ya tienen stock, ya empiezan a tener algunos elementos algunos activos adicionales en su empresa, una estufa, diferentes elementos adicionales. Después ya viene la acumulación compuesta y ya nace pues, la pequeña empresa, que es de lo que está compuesto Colombia. Eso Colombia está compuesto más por este de acá. Como vemos, el microcrédito, ¿sí? Ha estado desarrollado para que la gente se avance en este camino, ¿sí? Y esa es una muy buena herramienta. O sea, el microcrédito es la herramienta para ayudar a desarrollar las personas de este tipo de emprendimiento. Inclusive si yo tengo un emprendimiento de estilo de vida, un emprendimiento de estilo de vida es un emprendimiento que igual que sí me da ingresos importantes de pronto a mí, pero no a mucha más gente, ¿sí? Entonces es montar un buen restaurante, ¿sí? En donde pues yo ya gano bien, pero lo que genera el negocio no da para sostener más que pues muy bien, más que a mi familia y de pronto a uno que otro socio pues, que esté metido, pero no genera riqueza ni tiene oportunidad de generar mucha más riqueza para más personas. Entonces pues el crédito y el microcrédito están diseñados para atender este tipo de emprendimientos y como ven se atiende muy distinto. ¿Sí? Como ven se atiende muy distinto
a este tipo de emprendimiento. Entonces, las herramientas que se necesitan para que la gente avance de una etapa a otra acá son muy distintas a las herramientas que se utilizan acá. De hecho, fíjense, el microcrédito no funciona por convocatorias, ¿sí? O sea, es una herramienta muy distinta y que atiende un emprendimiento muy distinto. Aquí están un poco, pues, simplemente como las imágenes de cómo es el emprendedor, digamos, pues es una idea típica de un emprendedor de subsistencia y de acumulación simple, que ya tiene, pues, un pequeño stock, que ya no tiene problemas necesariamente, pues si un día no vende, pues no es tan grave. Ya suele tener un local, ya puede, pues un local chiquito, arrendado, ¿sí? Este ya es un local pero mucho más avanzado, y puede tener inclusive hasta una sucursal o algo adicional. Entonces, pues como ven, hay como un flujo. Lo que uno busca es que la gente en esto avance de aquí, ¿sí?, hacia acá. Entonces, pues otra vez como hablando un poco de las herramientas y la diferencia de herramientas por tipo de emprendimiento. Hablando particularmente de la dimensión financiera, pues vemos que el microcrédito, aquí están, pues se instalan un poquito los dos caminos, pero bueno, el mensaje aquí es, principalmente el microcrédito, ¿sí?, es lo que sirve para financiar, es como la herramienta diseñada para financiar este tipo de emprendimiento desde este punto hasta este punto, ¿sí? Aquí están los famosos Friends, Fools and Family, ¿sí?, que son como la forma de financiar esta etapa de conceptualización. Casi nadie logra, o sea, no existen herramientas para financiar esto de manera masiva y formal. Acá están como los programas que ponen capital semilla. Después de aquí para acá están las herramientas o, por ejemplo, las redes de ángeles inversionistas. Aquí están los fondos de capital privado, las bolsas de valores, que pues obviamente esto casi nadie realmente llega hasta este punto. Y aquí acompañan y va creciendo el crédito comercial. Y fíjense, cuando se diseña, por ejemplo, un instrumento de crédito es muy difícil. O sea, cada herramienta de estas que está acá es bien compleja de diseñar. Sin embargo, tenemos que contar con las herramientas en cada momento para cada etapa del emprendimiento y para cada tipo de emprendimiento. Si no existen, el emprendedor se trunca. Ese es como el gran mensaje. Un poco lo que quería acá, o lo que busco con esto, es como poder pintar ese mapa de herramientas que necesita el ecosistema de emprendimiento colombiano, ¿sí?, mostrando pues que solamente en la dimensión financiera pues hay una cantidad, ¿sí?, y hay oportunidad de desarrollar adicionales, y cada una tiene que funcionar bastante bien. Entonces, abstrayéndonos un poco de lo que se venía mostrando acá, ¿qué podemos ver? Pues que el promover el emprendimiento es en sí mismo un emprendimiento. O sea, hasta el momento eso se está inventando, ¿sí? Todavía hay una gran oportunidad, ¿sí? Hay una cantidad de cosas por hacer, de mejorar, hay oportunidades de mejorar la propuesta de valor precisamente para entregarle a los emprendedores, y pues debe ser sostenible como buen emprendimiento, ¿sí? Hay un momento en el que todavía está como en ebullición, ¿sí? Estamos en una etapa de ebullición en donde hay todavía oportunidad de inventarse muchas cosas, ¿sí? Y pues de nuevo comparte o se sigue pareciendo pues a un emprendimiento en sí mismo, ¿sí? Sí, pues cosas que vemos, pues de nuevo, existen oportunidades de ofrecer mejores propuestas de valor a los emprendedores. O sea, típica frase que uno escucha de alguien que emprende es: pero es que eso todavía no sirve, es que ese programa le falta, no sé. Sí, tiene toda la razón. O sea, estamos en una etapa en donde hay oportunidad de ofrecer mejores cosas al emprendedor, ¿sí? Es como cuando uno, no sé, va a un restaurante y dices que este restaurante podría ofrecer mejores platos. Pues buenísimo, quiere decir que pues monten en la competencia, ¿sí? Y el que lo haga mejor, pues sobrevive en el mercado, pero asimismo pues le va a agregar más valor a la sociedad al final del día. Entonces, sí existen oportunidades de ofrecer mejores propuestas de valor. Como buen emprendimiento,
pues hay que segmentar, ¿sí? Que también es otro de los mensajes. No es lo mismo atender un emprendedor que es de estilo de vida o un emprendedor por necesidad, ¿sí? Que atender un emprendimiento que tiene potencial de ser grande. Entonces, y tampoco es lo mismo atenderlo en la etapa muy temprana que en la etapa más avanzada, ¿sí? Cada tipo de emprendimiento por etapa o por tipo, ¿sí? Requiere herramientas y en todas esas herramientas hay oportunidades de hacerlo mejor. Pues como ven, en este tiempo pues ha habido un proceso de innovación en la propuesta de valor ofrecida al emprendedor. O sea, se inició con una forma muy tímida de promover el emprendimiento, que había sido simplemente los concursos, pero se ha venido sofisticando a través del tiempo. Y bueno, y pues creo que ha funcionado mucho como la teoría actual del emprendimiento, y es pues lo que ocurre hoy en día es que se lanza una nueva herramienta y se prueba y después se escala. O sea, realmente uno no puede lanzar una herramienta a escala completamente nacional y esperar que funcione, sino toca ir probando poco a poco, y cuando las cosas funcionan pues se van masificando e instalando de una manera más amplia. Es requerido sin duda que estos modelos que se propongan pues sean sostenibles en sí mismos. O sea, tienen que ser al final del día negocios que funcionan y que hacen que quienes participan en eso pues vivan también de eso muy bien, porque si no pues deja de ser sostenible el promover el emprendimiento, y lo que queremos construir al final del día es una serie de herramientas interconectadas, pues, sin duda, que facilita, pues que son sostenibles entre sí. Y pues cuando se construyen estas herramientas como buen negocio, pues es requerido la construcción de alianzas para poder desarrollar e implementar esas herramientas, y pues obviamente hay competencia. Entonces uno encuentra, en una época, por ejemplo, Destapa Futuro peleaba con Ventures en un porcentaje, actualmente ya hay una alianza, ¿sí? En otros momentos, pues ahí sigue habiendo competencia, pero esa competencia es sana, ¿sí? Esa competencia invita a que se mejoren los modelos de las herramientas que se entregan pues a los emprendedores para que avancen. En particular, les voy a contar un poquito más de las herramientas que Ventures pues ha venido como construyendo y desarrollando para apoyar el emprendimiento, en particular pues de alto potencial. El enfoque de Ventures realmente ha sido hacia este tipo de emprendimiento. Si nosotros, digamos, no nos hemos enfocado tanto en el emprendimiento de necesidad y subsistencia, ¿sí? que normalmente se debería atender con el microcrédito, que está bastante bien inventado para un 80% de los tipos de emprendimiento de subsistencia y necesidad. Les voy a hablar más del otro tipo de emprendimiento, ¿sí? El emprendimiento de alto potencial y lo que hemos venido entendiendo y construyendo. Entonces, pues, ¿qué hemos visto? Pues que realmente atender o lograr apoyar el emprendimiento de este tipo para que funcione, ¿sí? Pues es casi que un tema de relojería suiza, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos en primera instancia que, como decíamos hace un momento, para lograr construir estos emprendimientos grandes, pues tiene que haber ocurrido una inversión de gran magnitud. Pues en Colombia, gran magnitud en inversión son entre 200.000 y $1 millón. Eso pues en Colombia es bastante, y sí existen inversionistas de ese orden, ¿sí? No es creíble, pues hay casos, o sea, uno obviamente puede irse al caso extremo donde dice, no, esta persona nunca necesitó inversión ni era la cantidad de millones que vende. Válido, ¿sí? O sea, sí existen casos, pero no es normal que un emprendimiento grande no haya pasado por una etapa de inversión para que en un tiempo razonablemente rápido logre capturar la oportunidad que tiene. Entonces, esta etapa, digamos, tiene que haber ocurrido en esa inversión de gran magnitud. Y pues para eso, inclusive, por ejemplo, este no es el único, de nuevo, pero aparecen programas como el de la Fundación Bavaria de Red de Ángeles Inversionistas, en donde convoca y pues ha logrado tener ya más o menos 90 personas con este perfil de inversión para invertir en las empresas y que avancen hacia convertirse en un emprendimiento de alto impacto. Pero que encontramos que aun cuando existen los personajes
pues realmente el número de inversiones que se han realizado es muy bajo. ¿Sí? Estamos hablando de más o menos 2 o 3 inversiones pues en los últimos 5 años, y pues eso no es, para 90 personajes de este tamaño, pues es muy bajito. O sea, están dispuestos a invertir y no ocurren las inversiones. Entonces, pues el primer mensaje aquí es, no es por falta de inversionistas, o sea, sí existen los personajes, pero realmente lo que se ha visto ahí es, ellos dicen, no, es que los proyectos todavía no están en un momento en el que me dé confianza a invertir. O sea, les falta, el emprendedor de pronto puede ser bueno, pero todavía no voy a poner ese nivel de dinero que sigue siendo importante. O sea, la gente no es que invierta, obviamente, pues de manera loca. O sea, realmente tiene que generar una confianza suficiente para poner su dinero. Entonces lo que ha faltado realmente es desarrollar o construir casos confiables de inversión, ¿sí? Un caso confiable de inversión pues solamente requiere 2 elementicos. Ahora, estos elementicos no son tan sencillos de construir, pero requiere, pues, para que el personaje ponga dinero, no es que tenga que ya tener el dinero, no, lo que necesita solamente es un equipo confiable y una prueba de mercado. O sea, normalmente, por ejemplo, el recién egresado puede tener un muy buen proyecto, pero el recién egresado solo, de pronto, no estoy diciendo que en el 100% de los casos, pues no da la confianza total para que le pongan este nivel de dinero. Entonces todavía le falta tener un equipo que genere confianza, ¿sí? Igualmente una prueba de mercado. O sea, no es cierto que con una presentación de PowerPoint, ¡pum!, yo le pongo 200.000 o $1 millón. No, eso no es tan sencillo. Normalmente se espera que ese PowerPoint pues lo haya puesto de alguna manera a prueba en el mercado, y que el mercado haya reconocido que entiende y le interesa esa propuesta de valor que está generando, ¿sí? Y entonces ya cuando uno tiene estas 2 cositas, uno dice, bueno, ahora sí me interesa ahora poner el dinero para que ese ejercicio que usted ha hecho en el mercado realmente pase de ser un ejercicio interesante a generar pues valor y riqueza. Entonces, ¿cómo se crea pues este caso de inversión confiable? Entonces, pues lo que se ha visto un poco en Ventures es que son necesarias 4 palancas para que realmente eso se dé, no solamente no solamente alguna de estas. Se necesita lo que pone normalmente el emprendedor, que es la identificación de una gran oportunidad en el mercado. ¿Sí? O sea, para crear un emprendimiento de alto potencial grande, pues tiene que obviamente haber una gran oportunidad detrás, ¿sí? Y tiene que haber identificado o tener claro cómo capturar esa oportunidad. Tiene que tener una forma de el emprendedor tiene que tener la manera de capturar ese mercado. Esto es lo que normalmente en lo académico termina metido o en un plan de negocios, o detrás está también en un modelo de negocios, ¿sí? Esto es lo que con los procesos de formación se refina y se hace mucho mejor, ¿sí? Pero de nuevo no es suficiente. De nuevo, como decíamos, tener un plan de negocios no es suficiente. Esto es lo que pone el emprendedor y no es suficiente. Entonces, pues necesita obviamente un dinero chiquito inicial para poder crear una prueba de mercado, ¿sí? Que es lo que normalmente llamamos como el capital semilla, con el que se pone a prueba y se desarrolla esto pues en un primer ejercicio del mercado. Normalmente en estos ejercicios uno se da cuenta que lo que tenía pensado no funciona completamente, entonces uno tiene que coger y adaptarlo rápidamente y mejorar su modelo de negocios con base en la retroalimentación que el mercado le da. Pero de nuevo hemos visto que tampoco es suficiente. O sea, uno dice, ¿cómo así? Pero si tengo un plan de negocios listo y tengo la plata, ¿cómo así que eso no es suficiente? No, pues nos hemos dado cuenta que para que realmente la cosa funcione es necesaria la experiencia, digamos, normalmente de alguien que haya emprendido y que alguien que tenga conocimiento del sector para que la cosa funcione, ¿sí? Para que la prueba de mercado se haga bien, ¿sí? Y para que adicionalmente pues permita construir un equipo confiable y presentable ante el siguiente actor del mercado que facilita avanzar por el camino del emprendimiento. Como les decía poco, volviendo a nuestro caso de nuestros amigos los del servicio petrolero, esto fue clave, ¿sí? Ellos tenían un muy buen producto que permitía capturar una gran oportunidad en teoría, pero no sabían cómo realmente meterse para hacer las ventas efectivas, ¿sí? Y cuando se unen con unos personajes que habían hecho
pues, oleoductos y todo, pues tienen, ahí sí, pues claramente se disparan y logran capturar de manera real y efectiva la oportunidad. Entonces, a ellos les faltaba equipo. Sí, o sea, el equipo emprendedor no es solamente el que identifica la oportunidad y plantea cómo capturarla, necesita de una persona que ojalá haya estado 20 años adelante en el sector económico en el que se va a desarrollar, y con eso se va a ahorrar esos 20 años. Si se va a ahorrar esos 20 años, o sea, estos amigos del petróleo tenían dos opciones. Una, trabajar durante 20 años en el sector para esperar a que más o menos cambie la generación de los tomadores de decisión y lograr ellos poner sus fichas o desarrollar las fichas dentro de los que toman las decisiones en el sector para lograr vender su servicio y de esa manera así desarrollar su empresa, ¿sí? O unirse con alguien que ya hizo la carrera y capturar la oportunidad de una manera, pues, a una velocidad completamente distinta. Muy pocos emprendimientos se pueden dar el lujo de esperarse 20 años, ¿sí? Entonces ahí es donde uno empieza a entender por qué esos 100 que estábamos hablando hace un rato, muy poquitos realmente logran desarrollarse rápidamente, ¿sí? Y es porque normalmente a 99 de esos 100 les toca esperarse 20 años para realmente poder capturar su oportunidad, y lo único que les ha faltado realmente es este piñoncito rojo, que es pues, la experiencia o una persona, digamos, relevante en el equipo emprendedor que realmente les habilita a capturar la oportunidad que están planteando. Entonces, de ahí nace un concepto que es el de Venture Manager. Pues ese es un nombre que se le ha venido poniendo, pues yo creo que también merece su evolución en algún momento, pero ha sido hasta el momento el nombre que se ha acuñado desde Ventures. Es el nombre que se ha venido acuñado desde Ventures, que es una persona que aporta este piñón al equipo emprendedor. ¿Sí? Es quien tiene la capacidad de aplicar, ¿sí? No solamente tiene experiencia, sino tiene la capacidad de aplicar su experiencia en el emprendimiento, ¿sí? Y pues como decíamos en un momento, eso pues ha demostrado ser el gran jalonador de los emprendimientos grandes, pues, que han caído un poco en nuestras manos. Está todavía en prueba, pero hemos tenido buenos casos interesantes para mostrar en esto. Y pues, ¿por qué merece un nombre distinto? ¿Sí? O sea, no es un inversionista, o sea, su rol acá no es poner esta plata, ni tampoco es poner la plata que viene en la etapa posterior. No es ser un empleado tampoco, o sea, normalmente un emprendimiento en esta etapa no tiene el dinero para pagar a un personaje de estos. No es un mentor o asesor, o sea, obviamente pues sí da experiencia y sí ayuda a pensar inteligentemente al equipo emprendedor, pero los emprendedores son bastante inteligentes y normalmente, por ejemplo, de estos que hablábamos, estos 60, han tenido, pues sí tienen algún tipo de experiencia, y pues esto no es necesariamente lo que necesitan, que sí es más un emprendedor serial, es una persona que ha tenido la experiencia de montar cosas, ojalá, o algo parecido a esto, ¿no? Que ha tenido la experiencia de montar cosas parecidas en el sector en el que se va a desarrollar esta idea, tiene la capacidad pues, de aplicar esa experiencia sobre el emprendimiento, y lo que busca principalmente es lograr construir confianza ante el inversionista de gran magnitud. ¿Sí? La confianza la construye de dos formas, pues una, siendo parte sin duda del equipo emprendedor, pero dos, ayudando a realmente que se desarrolle la prueba de mercado que es, ¿sí? que documentada de la forma que es y presentada de la forma que es al inversionista, sí se convierte en algo interesante para el inversionista. Y bueno, como es emprendedor, ¿sí? Y como buen emprendedor le interesan los resultados, y pues lo incentiva sin duda, igual que al emprendedor, con los grandes beneficios económicos, ¿sí? Este es un actor, como vemos, es bastante grueso, ¿sí? O sea, no es un mentor, no es un asesor, no es un inversionista ni un empleado, es una persona bastante gruesa que le agrega y acelera de una manera importante, pues que completa el equipo emprendedor, y pues por eso mereció ponerle este nombre adicional. Bueno, mirando un poco como en resumen, pues como vimos un poco,
para desarrollar este tipo de emprendimiento se necesita en cada momento irle entregando al emprendedor diferentes cosas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, lo primero que toca lograr es acercar estas 4 palancas, ¿sí? Lo segundo es asegurarse que se desarrolle que se construya este caso de inversión confiable. Después entonces tiene que lograrse de acercar al inversionista que ponga esto, y de esa manera creemos que empieza a fluir el emprendimiento en las etapas iniciales, ¿sí? Pues como ven, pues hay diferentes herramientas que se han venido creando a partir de, pues, de las diferentes organizaciones que apoyan, que promueven el emprendimiento. Y pues es quirúrgico, o sea, en cada momento toca poner lo necesario. Si no se entrega lo necesario y suficiente en el momento que es, eso es como un baile, ¿sí? Si uno da el paso en el momento que no, después pisa la pareja. Entonces, en eso tenemos que aprender a bailar, entre comillas, con nuestros emprendedores. Me vuelvo un poquito, fíjense, un emprendedor de estos, cuando logra desarrollar también su emprendimiento, empieza a convertirse en uno de estos. Si entre más avanzado está el emprendedor, más venture manager es, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos, lograr promover venture managers en Colombia. Es uno de los grandes como elementos que hacen falta desarrollar. Bueno. Y pues este actor que les mostraba al principio, que se llama Triciclus, lo que al final ofrece son incentivos interesantes para cada uno de estos actores para que se acerquen. ¿Sí? Para el Venture Manager le ofrece, digamos, una manera de acercarse al emprendedor, ¿sí? En donde se le entregan participación por resultados a este personaje de un emprendimiento que promete ser grande, y adicionalmente le permite vender esa participación en el momento adecuado en un mercado secundario. ¿Sí? Al emprendedor lo protege acercando cuidadosamente a este personaje para que pues realmente no entregue su compañía sin haber alcanzado resultados. Los emprendimientos interesantes normalmente todo el mundo se quiere meter al principio. Entonces, en eso este actor también protege al emprendedor, y también ofrece un sistema, digamos, de sostenibilidad de mediano plazo para seguir poniendo capital en los emprendimientos que siguen detrás cuando este emprendimiento pues cobra valor en el mercado. Ya para cerrar, como vemos un poco, pues ahorita hablamos mucho de uno de los actores del emprendimiento, que es el emprendedor. Como vemos, hay varios tipos de emprendedor y necesita cosas distintas en cada etapa del camino, ¿sí? Normalmente necesita herramientas que aseguren que mantiene su actitud emprendedora, ¿sí? O sea, al principio no necesita que la persona se emocione y se quiera volver emprendedora. Más adelante uno necesita también esa actitud, pues, o sea, casi nosotros sabemos que pues, cuando un emprendedor se mete a montar su tema, empieza a pasar por un periodo bastante difícil y tiene que haber un soporte para que realmente no desista en el camino. Entonces se tiene que proveer diferentes herramientas para el emprendedor en el tema actitud en cada una de las etapas que va desarrollando. En el tema de actitud, como decíamos, desde formar su modelo de negocio y mantenerse formado en las herramientas necesarias durante el camino. En herramientas de networking, que como vemos pues son claves para poder acceder a los mercados y en acceso pues a diferentes recursos en cada etapa del camino. Entonces el emprendedor requiere todo este tipo de herramientas en cada etapa del camino. El inversionista, como vimos, o los que tienen este perfil de inversión, también tienen un camino. No lo estamos planteando acá, pero también hay un camino para el inversionista, que también tiene una serie de herramientas en donde en algún momento esas herramientas ponen en contacto este actor con este actor, ¿sí? También tienen un camino, también requieren herramientas y debe hacer parte de las herramientas del ecosistema del emprendimiento. El formador, como vimos, pues también es otro actor que también tiene un camino que tiene que desarrollarse en el ecosistema. Y las diferentes instituciones cuyos grupos de interés son algunos de estos tres, pues también tienen que estar, digamos, participar de las herramientas que provee el ecosistema para que se le facilite un poco al emprendedor emprender. Entonces, como vemos, pues un poco la razón de esta diapositiva es ver la dimensión de lo que debería ser el ecosistema de emprendimiento, y como vemos, por ejemplo, algunas de las cosas de los concursos y todo eso son algunas de las herramientas, pero hay un mar inmenso en herramientas por construir, ¿sí?
tanto a este nivel, o sea, como en temas financieros, en temas de networking, de actitud, por cada etapa y por cada uno de estos tipos de actor. Y pues un poco la invitación o lo que quería mostrar o dejar un poco en mente es, bueno, primero, ¿qué sombrero tenemos en el ecosistema? O sea, ¿cuál de los 4 anteriores somos? ¿Sí? O en qué momento, en qué etapa del camino nos encontramos en cada uno de estos perfiles del emprendedor en el ecosistema. Entonces, somos emprendedores, nos queremos desarrollar como emprendedores, como inversionistas, como formadores o como institución. Aquí pues también están metidos los venture managers. ¿Qué herramientas conocemos que se puedan encadenar al ecosistema que le apoyen, que aporten al emprendedor en temas de actitud, de networking y de recursos? Seguramente muchos conocemos herramientas que se pueden integrar a este ecosistema y que ya existen, que no toca inventárselas, que simplemente toca conectarlas. Y adicionalmente, ¿qué herramientas podemos crear que facilite al final del día recorrer el camino del emprendimiento? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para que realmente el emprendimiento, o sea, crear un ecosistema de emprendimiento al final del día es esto, es crear herramientas que facilitan avanzar en el camino del emprendimiento al emprendedor. Entonces, pues, como es un poco la razón de esta charla, era más como ponernos a pensar, bueno, hay un mar inmenso de oportunidades donde podemos crear herramientas. Hay algunas que se han venido proponiendo desde instituciones como la Corporación Ventures. Si ustedes, digamos, tienen estos sombreros o conocen herramientas o creen que hay herramientas que se puedan crear, entonces pues no podría dejar, digamos, la oportunidad sin decirles, pues escríbanme a ese correo y de esa manera pues nos conectamos y logramos promover y llevar un paso más adelante el ecosistema del emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a Franz por la exposición. Quería invitarlos en este momento a hacer preguntas y también pues tengo a nuestros compañeros Ricardo Maya y Héctor Picargo que están acompañándonos con unos micrófonos auxiliares para que nos funcionen aquí las preguntas. Yo creo, me atrevería a hacer la primera. Aquí nosotros, estadísticamente, los asistentes somos el 60% más son consultores, ¿sí? Entonces la pregunta sería, yo como consultor, lo que más o menos decías ahorita al final, ¿cómo puedo acceder, digamos, o cómo puedo integrarme al ecosistema? ¿Qué beneficio puedo tener? Entonces yo me pongo el sombrero de consultor experimentado con 20 años de experiencia y que aquí también estamos emprendedores, ¿cómo nos podemos beneficiar? Muchas gracias, Ricardo, muy pues, la pregunta. Un poco pues como les quería mostrar aquí, pues la Corporación Ventures viene trabajando herramientas en estos elementos. Entonces, por ejemplo, como emprendedor, pues tenemos el concurso, ¿sí? El concurso es el camino de entrada hacia el ecosistema, en donde en el momento apropiado vamos a poder entregar las herramientas apropiadas para que se le facilite avanzar por el camino del emprendimiento. ¿Hay herramientas que falta desarrollar? Sí, pero pues ya existen varias que tenemos listas y un poco ese era como el primer mensaje. Pues como inversionista también, o sea, tenemos contactos con redes de ángeles inversionistas, tenemos proyectos muy interesantes que están en diferentes momentos de desarrollo, entonces en ese sentido también pues nos interesa y lo podríamos poner en contacto con proyectos relevantes para ustedes. Digamos, como mentor y jurado, pues hay gente que le interesa apoyar el emprendimiento y pues en el concurso, desde el concurso, que es como la primera herramienta que tenemos, hay espacios para apoyar a emprendedores de manera voluntaria, en la mayoría de los casos como jurado o mentor, ¿sí? Pero también tenemos el espacio de Venture Manager, que es como lo que queríamos también mostrarles acá, ¿sí? Es en donde se necesita gente pues, gruesa, que conozca muy bien un sector, ¿sí? Y que le interese, teniendo un espíritu de emprendedor, terminar haciendo parte de equipos emprendedores muy interesantes, como el que les conté hace un momento de los servicios petroleros. De ese estilo son 60, por ejemplo, que tenemos en este momento listos, pero vienen otros adicionales cada año, como decíamos, tenemos más o menos
sumando pues 80 a 100 proyectos de estas características. Entonces, si uno tiene ese perfil también de consultor, nos interesa mirar si a ustedes les interesa participar en esta figura como Venture Manager. Ese es un poco como la manera de resumir. ¿Y cuál sería entonces el beneficio económico, digamos, si yo soy emprendedor y aquí, digamos, un consultor o un Venture Manager uniatino nos acompaña? ¿Cómo podría yo acceder, digamos, a esa recompensa, a esa compensación económica? Perfecto. De pronto, digamos, no entré en el detalle pues, en el momento, pero este programa de Venture Management, ¿sí? Lo que permite es cuando recibir participación de estas compañías muy interesantes cuando realmente uno alcanza resultados. ¿Sí? El resultado, ¿cuál es acá principalmente? Acceso a ese inversionista. Y nosotros ponemos inversionistas, nosotros ponemos, digamos, todos esos recursos de los lados, pero lograr la colocación efectiva de capital en el emprendimiento, eso es lo que llamamos resultado. Entonces, cuando eso se logra gracias al trabajo que ustedes desarrollarían con un emprendedor de estas características, en ese momento pueden ganar pues un porcentaje que más o menos, digamos, eso depende de cada emprendimiento, pero más o menos está entre un 10 y un 15% del emprendimiento, ¿sí? Les soy sincero, digamos, hemos hecho sondeos y creemos que es posible en un mercado secundario inclusive vender ese porcentaje, y ahí es donde se monetizaría esa experiencia de ustedes aplicada en el emprendimiento, ¿sí? Entonces pues es muy interesante, porque de nuevo no es hacer parte pues, de un emprendimiento chiquito. O sea, este programa no funciona para el emprendimiento de subsistencia ni de estilo de vida. Este programa funciona son para los emprendimientos de alto potencial. Entonces lograr uno aplicar su experiencia en un emprendimiento y en recompensa de eso recibir entre un 10 y un 15% de este tipo de emprendimientos cuando se alcanzan los resultados, no cuando sea exitoso el emprendimiento en el largo plazo, sino cuando se alcanza el resultado, o sea, es mucho antes, pues es interesante y es una nueva herramienta que aparece pues, en el ecosistema de emprendimiento colombiano promovido pues, por la Corporación Ventures. Entonces, esa es un poco la invitación y... Okay. Hernando tiene una pregunta. Sí, pues es más un aporte, pero también me gustaría comentar el tuyo. Aquí tú hablaste mucho del emprendimiento de alto impacto y el emprendimiento de subsistencia. Yo creo que nosotros estamos mucho más cercanos por el ambiente que vivimos a un tercer emprendimiento que es el que yo he visto mucho, que es una persona altamente capacitada, salida de las mejores universidades de Colombia, del mundo, probablemente con másteres, doctorados, que nada tiene que ver con subsistencia, que muy probablemente tiene un producto novedoso, que hasta es capaz de ponerlo en el mercado, pero que no busca en ningún momento una alta rentabilidad y vender. Lo que busca es tener una vida agradable, tener un buen nivel de vida para hacer todos los gustos de viajar, de todas las cosas, y obviamente necesita capital. Pero el problema es que al inversionista puede ver todo el producto perfecto, toda la compañía perfecta, pero la visión de la persona es: no, ese es mi hijo, yo quiero vivir de eso. Y el inversionista quiere su plata en 5 o 7 años, pero para tener su plata hay que vender la compañía. Y al emprendedor, que puede que haber muchos en este auditorio, lo que le interesa es tener una vida agradable, no ser un emprendedor serial, que es el de arrancar una compañía, crecerla fuertemente y venderla y volver a arrancar. Ese emprendimiento que tú mencionas, digamos, cabe un poco dentro de lo que se llama emprendimiento de estilo de vida, ¿sí? Que hacía parte, diría que es la parte alta de los de la parte baja, ¿sí? Eso de los que estaban, digamos, en el segundo cuadrito. Entonces, pero, y si tú lo miras desde el punto de vista del inversionista, pues claramente no eres tan atractivo. O sea, hay gente que simplemente por visión de interés pues tiene cosas mucho más interesantes que ofrecer. Entonces,
Sí, ese tipo de emprendimiento normalmente no es sujeto, no es una buena alternativa de inversión, ¿sí? Y por eso las herramientas que lo acompañan son más las del tipo, las de abajo, que son más parecidas al crédito, microcrédito, ¿sí? Más, pues créditos de diferente forma, no necesariamente tienen que ser bancarios, ¿sí? Sino de pronto pueden ser con personas, más como acreedores, pues, pero no inversión como tal, si no es tan atractivo, ¿sí? ¿Otra pregunta? Mira, yo me he gustado en el campo tecnológico por muchos años, ahora estoy en el campo de ciudades inteligentes. Lo que yo he apreciado realmente, por ejemplo, y quisiera también ver cuál ha sido el retorno a la inversión, digamos, de la inversión en emprendimiento. Lo que no sé si ustedes han estudiado el modelo chino. El modelo chino de emprendimiento se apoya en muchas herramientas tecnológicas que buscan expandir el mercado mundial muy rápidamente y son capaces de innovar también muy rápidamente las empresas, porque muchas veces una empresa funciona hoy pero ya no funciona mañana por los cambios tecnológicos. Entonces yo quisiera ver cómo podríamos aprovechar, digamos, ese modelo chino para implementarlo en Colombia, cuando se pueden aplicar nuevas herramientas, por ejemplo, como lo que hacen ellos en el campo de la expansión tecnológica a través de directorios virtuales apoyados con todas las tecnologías que a mí me asombran, ¿no? Cómo ellos se apoyan en este tipo de tecnologías para uno encuentra cualquier producto. Es decir, yo lo primero que hago para mirar cualquier cosa que voy a hacer es qué están haciendo los chinos, qué no están haciendo los chinos. Pues el modelo chino es muy interesante, pues, digamos, para estudiarlo me parece, pero creo que no estamos en el mismo contexto de lo que ocurrió, pues, en China, ¿no? Digamos, ellos, de lo que yo entiendo, aplicaron dos estrategias, pues una yo no sé si consciente, pero la otra sí. Sí, la segunda fue claramente pues enviar una cantidad de gente a estudiar en las mejores universidades del mundo y buscar que retornaran y trajeran ese conocimiento para aplicarlo ya pues en China como tal. O sea, lograron transferir el conocimiento de las mejores universidades a China, ¿sí? Y lo segundo fue claramente la herencia del comunismo un poco, en donde se generó un contexto en el que claramente el precio del trabajo es tan bajo, ¿sí? Que valía la pena desbaratar una empresa pues en Europa y en Estados Unidos y montarla pues finalmente en la costa china, que es donde realmente está ocurriendo, pues, ocurriendo el crecimiento económico y bueno, y pues realmente con lo que han competido es con precio de la mano de obra, en donde se sabe que es más barato contratar 10 chinos que comprar una máquina que hace lo de los 10 chinos, cosa que no ocurre ni en Europa ni en Estados Unidos, y eso es lo que los ha vuelto como los grandes productores de la manufactura mundial. Pero pues eso creo que no, aquí pues sí tenemos unos precios, digamos, de trabajo más bajos, pero pues primero no suena tan interesante competir por ese lado. O sea, cuando empieza a competir en precio y sobre todo en precio y la mano de obra, pues no es tan interesante, ¿sí? Y pues creo que de alguna manera el valor que tenemos la gente que ha tenido la oportunidad igual de estudiar y todo, es de crear empresa, pero con base pues en desarrollar nuevas cosas que agregan valor de manera diferencial con respecto a los productos anteriores que existían en el mercado, ¿sí? Y mejorar, o sea, no competir por producir lo mismo a un precio más bajo, sino competir por producir algo nuevo más interesante que lo anterior, ¿sí? Entonces pues sería pues el producto sí. Perdón, yo quiero dar espacio, como el tiempo es limitado y que como centrarnos más en el tema que nos convoca hoy. Aquí Rocío tiene una pregunta. Discúlpame, Jaime, es que es como para darle espacio a todas las personas que nos alcancen, porque ya estamos casi llegando sobre las 9 de la mañana según nuestro programa. A propósito, también tenemos aquí un refrigerio adicional. Y después de que terminen las preguntas, los que quieran quedarse compartiendo o de pronto
consultas con Franz ya de manera más personal, la pueden hacer. Adelante. Qué pena, Jairo, disculpa. Gracias, Franz. Tengo una pregunta. Yo me dedico a dar conferencias sobre productividad como un estilo de pensamiento. Cuando tú en la pregunta que haces allá dices qué herramienta conoces que pueda encadenar al ecosistema, en el punto de actitud, ¿me podrías dar un ejemplo específico? ¿Cómo podría uno participar con esa ley? Claro. Pues digamos, fíjate, pues hay diferentes, ya existen algunas herramientas, pero hay oportunidades de inventar muchas más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las primeras herramientas de actitud han sido, pues, inclusive la de cuando se promociona un concurso y se le dice, oiga, tiene la oportunidad de pensar en un negocio para hacer, ahí, digamos, de alguna manera tú estás creando estás motivando la actitud emprendedora para la primera etapa del emprendimiento. Más adelante, por ejemplo, y ha sido también parte de lo que hace Ventures, es acompañar pues, al emprendedor más como como coach, ¿sí? Porque esto se vuelve, muchos emprendimientos no mueren porque el modelo financiero no esté bien, sino porque emocionalmente la persona se derrumba. Entonces toca proveer herramientas tipo coach en unas etapas un poquito posteriores para que la gente emocionalmente no se derrumbe, ¿sí? Entonces otra herramienta, por ejemplo, similar, encuentro entre los emprendedores, donde casi que unos comparten con los otros sus agravios y todo esto, y eso ayuda a que la actitud, te estoy dando ejemplos, digamos, como de 3 herramientas que existen. Ahora, existen todas las oportunidades de crear nuevas, ¿sí? Todas. Entonces, me imagino que tienes en mente algunas, me interesa, ¿sí? Entonces, pongámonos en contacto. Carmen tiene una pregunta. Adelante, por favor. Ya. ¿Aló? Gracias. Una empresa en funcionamiento, digamos de 5 o 8 años, que haya sido emprendedora, que tenga un producto o unos productos nuevos, unos servicios nuevos, ¿puede acceder a este tipo de iniciativa o puede acceder a Venture? Sí, digamos, pues normalmente suele ser en algunos de los concursos como una restricción en número de años de constituida, pero no debería, ¿sí? Ocurre que muchas veces pues sí, un emprendimiento se estancó por varios años, pero se quedó en la etapa inicial, ¿sí? Entonces, de pronto retoma un aire y ve la oportunidad de otra vez avanzar hacia las siguientes etapas. Yo creo que si uno muestra eso, pues hay oportunidades de acceder sin duda pues, a las diferentes herramientas que existen digamos, de emprendimiento y básicamente a través de los concursos. Creo que es el camino actual que existe para meterse finalmente para tener conectado con el ecosistema de emprendimiento. Aquí hay otra pregunta. Alfonso. Sí. La pregunta es muy puntual. En Ventures, más o menos, ¿cuánto tiempo se demora o cuál es el tiempo que toma de presentar un proyecto en el momento cero, digamos, y lograr un capital de inversión? Y si tienes cifras de esa misma pregunta en otros tipos de fondos, así como digamos en tu experiencia. No, sí, te puedo contar. Bueno, una cosa es inversión y otra cosa es acceso al capital semilla. Entonces, digamos, para la primera parte, capital semilla, eso pues se ha venido modificando, porque inclusive en un Destapafuturo, en su 6ª versión, pues el proceso tomó un año, ¿sí? Para llegar a tener acceso al capital semilla. Ventures es un poco más corto, ¿sí? Para una vez recibido el capital semilla, que logres obtener inversión, pues debería ser otro año, o sea, lo que te demores en desarrollar una prueba de mercado interesante para un inversionista. Entonces, esos son como números así mal dados de lo que puede ser. Eso igual, digamos, te puedo ir adelantando que eso se ha venido, también ha venido evolucionando en el tiempo. O sea, por ejemplo, para una 7ª versión de un Destapafuturo, se va a acercar más a los tiempos de un Ventures,
¿sí? Que pueden ser, sí, 5 meses, 6 meses para recibir un capital semilla. Otra pregunta, Miguel. A ver, mi nombre es Miguel Barragán y yo soy ingeniero industrial. Mi pregunta concreta es si hay algún plan de negocios que vaya a ser competencia, digamos, caso, no sé si es el caso, pero competencia a Bavaria, ¿el plan de negocios entra dentro del filtro o sale descartado? Buena pregunta. Te cuento, digamos, Perdón, no solamente con Bavaria, sino con nosotros inversionistas. Sí, exacto. Pues son programas diferentes. Obviamente, pues sí, tienes razón, eso puede generar algún tipo de dificultades en algún momento y hemos tenido casos de ese estilo, ¿sí? Que hemos visto, pues que realmente en qué se restringe el apoyo al emprendedor, por ejemplo, el tema de mentoría, ¿sí? O sea, el mentor se declara impedido de apoyar pues una empresa que le va a hacer la competencia a Bavaria porque tiene información, ¿sí? Entonces ahí claramente pues en ese pedacito del concurso, digamos, no vas a recibir pues el apoyo porque simplemente no encuentras mentores, ¿sí? Sin embargo tenemos de hecho un finalista que pisa los callos en un porcentaje pues a un Bavaria. Eso no es malo, o sea, y se apoya hasta el final. O sea, realmente uno de los mecanismos para lograrlo hacer es que no lo hace directamente Bavaria, sino la Fundación Bavaria, ¿sí? Entonces, pues es un poquito separado hasta cierto punto, pero se apoya. Digamos, hay un finalista que tiene elementos que se pisa un poco los callos a un Bavaria. Ahora, seamos realistas, ¿sí? Si uno llega a decir que le va a sacar una cerveza y que le va a poner los pies y va a acabar con Bavaria, pues probablemente si es tan bueno Bavaria te compra o si no seguramente sales antes de llegar a los finalistas porque no creo que seas tan bueno, ¿sí? pero digamos hay un caso, de nuevo que te digo, que sí ha llegado hasta el final. Tenemos espacio para una preguntita más para antes de hacer el cierre. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y yo manejo el tema de capacitación en temas de ventas, mercado y servicios urgentes. Dentro de las cifras que tú dijiste que son más o menos 8.000 proyectos que se presentan al año y finalmente quedan 60. Es un descarte bastante alto, llamémoslo así. ¿Dónde se presenta el mayor problema y qué hacen ustedes para ayudar a estos personajes para que ese porcentaje se disminuya de una manera importante? Perfecto. Digamos, los números serán digamos, personas que juegan con la plataforma antes de inscribirse, alrededor de 8.000. Inscritos, 5.000. Digamos, yo tengo más registros sobre 5.000. Y sí, al final llegan solamente 60. Los demás tienen dos problemas. Uno, pues que realmente todavía no están en el momento de que inclusive les puedes dar capital semilla, ¿sí? Pero la gran mayoría de los 5.000, realmente lo que ocurre es que no son emprendimientos de la parte de arriba de alto potencial, sino son emprendimientos de subsistencia y para ellos la herramienta que las debe apoyar es el microcrédito, ¿sí? O el crédito u otro tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, en este momento, y eso ha sido parte de las cosas que han venido tratando pues, de modificar poco a poco, se ha aplicado un filtro. Un filtro es que se descarta y que se le da algún tipo de retroalimentación a la persona y ya. Pero lo que se busca es convertirse más que en un filtro en un segmentador, ¿sí? Entonces, un segmentador es que te dice, ok, tú deberías, pues te puedo dar estas otras herramientas, no las herramientas del concurso que buscan apoyar emprendimientos que tienen potencial de convertirse en grandes, sino te va a dar otras herramientas, conectar con otras herramientas para que igual puedas desarrollar tu emprendimiento aunque es de otro tipo. Entonces pues falta conectar con esas otras herramientas, pero hacia allá va. Entonces al final lo que uno busca es no desatender ninguno, sino atenderlos con las herramientas adecuadas. Hasta el momento solamente se atienden, digamos, muy bien los que tienen, digamos, alto potencial. Gracias, Franz. Yo les mencioné al principio que aquí tenemos a la directora de la Corporación Ventures. Quería pedirle favor a María Mercedes si nos acompañaba acá para que además pudieran identificarla y de pronto si también quieren hacerle algunas preguntas.
bienvenida, María Mercedes. También quería, de pronto, si tú quieres algún comentario, también lo vamos a aprovechar para que no lo hagas. Y antes de, me gustaría mencionar dos cosas. Una, pues yo creo que la Corporación Ventures, a pesar de que tiene sus aliados y que desempeña una función muy importante en el país, pues tiene, digamos, esa filosofía de ayudar, de sumarse, de montarse en la locomotora para jalonar el esquema de desarrollo del país. De hecho, como decía Franz, conozco varios casos que son, digamos, competencias y que tienen empresas de alto potencial. Cervecerías, conozco un caso de cervecería que se está desarrollando, cervecería artesanal, que va muy bien, va facturando ya miles de millones de pesos al año y ha duplicado de un año a otro la facturación y están apoyadas por estos programas. Segundo, no sé si entendí bien o no, pero pienso yo que acá en Andinos, para, digamos, tanta gente con mucha experiencia y capacidad, me da la impresión de que se abre un nuevo camino que yo hasta este momento desconocía, y por eso ustedes me aclaran si es así o no. Cuando mencionabas el gerente manager, pues, del Ventures, que según entiendo podemos hacer, o puede ser cualquiera de los que estamos aquí en un momento determinado, también podría, tú decías que podría inclusive llegar a vender esa participación, o sea, podría convertirse en un momento determinado, sin aportar dinero, en un ángel inversionista, porque va a impulsar ese emprendimiento y al final pueda salir a ofrecer también mi participación y la puedo vender mejor de lo que hubiera podido obtener con un fee. Entonces hay alguien que puede estar interesado en comprar esa participación, y no sé si entendí bien o no. Entonces es interesante. No sé si María Mercedes nos quiere decir algo antes de... Bueno, pues que muchas gracias por habernos invitado a contarles qué estamos haciendo. Que la corporación tiene una filosofía de trabajo y es que la idea es incluir a la mayor cantidad de instituciones y de personas que puedan aportar experiencia y conocimiento para apoyar el emprendimiento, y esa es nuestra filosofía. Entonces, pues los que aún no sean jurados, mentores, venture manager y les interesa y creen que pueden serlo, pues bienvenidos, y qué bueno que cada día podamos contar con más personas de la familia de Uniandinos en Ventures. Entonces, pues creo que al final esa es la idea. Nosotros lo que queremos crear es una plataforma en la que todos podamos aportarle a la misma causa. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, y pues a Franz porque hizo una gran presentación de lo que estamos haciendo en la corporación. Bueno, muchas gracias. Una felicitación. Y de parte de Uniandinos queremos entregarle realmente es un pequeño presente de recuerdo, pues, de la participación. Entonces, ya finalizado el evento, las personas que de pronto, y contando con la venia, no sé si, yo sé que son personas también muy ocupadas, porque me consta, porque pretendía hablar con Franz antes de estar aquí y no lo pude ubicar ni por teléfono ni nada, si acaso me mandaba un mensaje, pero la presentación me comprometo a mandárselas por internet, porque Franz no la va a dejar para hacérsela llegar. Muchas gracias, y los que quieran seguir aquí ahí compartiendo, bien pues, o con Franz o con María Mercedes.